Bueno, y acá estamos en la última nota, la última entrevista de este sábado, y lo vamos a hacer hablando de otro de los estrenos que renovaron cartelera, en este caso un documental. El documental se llama Tras las huellas de Mengele. Mengele, me gusta como dice una de las entrevistadas. Y vamos a hablar de este documental con uno de sus directores, Alejandro Venturini, mientras esperamos que se conecte Tomás de León, el otro, que está ahí, a las puertas. ¿Cómo vale? Buenas tardes, Bueno. muchas gracias por la invitación. ¿Cómo nació la idea de Tras las huellas de Mengele? Bueno, nosotros estábamos trabajando con Tomás en otro documental de la misma temática, que era sobre una red, digamos, de asistencia a nazis prófugos en Latinoamérica, y dimos con el dato del caso de Mengele, que supuestamente había sido hallado en 1985 en un cementerio totalmente desconocido del estado de San Pablo, pero lejos de la ciudad, tipo en un pueblito, en Budas Artes. Exhumaron los restos y en ese momento no había ADN. Entonces tenían que hacer toda una investigación, improvisar, armar como una técnica nueva que no existía hasta ese momento, de antropología forense, para poder identificar si era o no los restos de Mengele. Ahí nos llamó mucho la atención eso. Tomás hizo una primera versión del guión, hizo un boceto ahí de estructura dramática y demás, y después lo empezamos a trabajar con Diego Fernández Romeral y con Tomás. Y empezamos a investigar y había un montón de material y no tuvo repercusión acá, pero sí internacionalmente. Ah. Porque ahí, digo, hablando, para los que vi, no, ya hiciste la sinopsis más o menos de qué va el documental para los que todavía no pudieron verlo, pero digo, empiezan a aparecer un montón de cosas. Digo, en el 85 también nosotros estábamos, entre otras tantas cosas, el juicio obviamente a las juntas. Recién empezaba, yo te decía, Clyde Snow, un estudioso norteamericano, a entrar con las abuelas para tratar de pensar este índice de abuelidad que después facilitó el reconocimiento de cuerpos NN, el Banco Nacional de Datos Genéticos, digo, todo ese entramado y la formación del equipo de antropología forense argentino, que es lo más, digo, todo ese entramado de alguna manera también empieza a aparecer en Tras las huellas de Mengele. Sí, en realidad empezamos porque el caso pasaba en Brasil. Dijimos, ¿qué conexiones tenemos además del paso de Mengele por el Por el país? país. Y nos topamos con esto, con un texano como Clyde Snow, un cowboy que fumaba puro, que estaba en el país en ese momento, Claro. capacitando a un grupo de jóvenes, que sería el EAF más tarde, Sí. y que tuvo que parar todo y viajar a Brasil a formar parte del equipo para identificar los restos de Mengele. Entonces ahí había una conexión, no solo del equipo de científicos, sino también una conexión entre genocidios. Claro. De repente estaba el Holocausto conectado con la desaparición de personas en nuestro país. Entonces, nada, eso nos parecía recontra interesante, porque además se conoce, pero no está demasiado popularizado, el equipo argentino de antropología forense, y nos parecía algo como para contar. Y que además maneja un bajo perfil el equipo. Sí. Es muy difícil entrevistarlo. Por suerte, Pato Bernardi, que es una de las capas que estuvo desde los comienzos en el EAF, nos dio la nota. Y bueno, y Felipe Celesia, que es el protagonista del documental, el que lleva adelante el documental, que escribió un libro, La muerte se el olvido, que es una investigación sobre el equipo argentino de antropología forense. Ahí se empieza a unificar todo y ahí unificamos y le damos la bienvenida a Tomás de León, que está del otro lado. Ahora sí, ¿cómo estás, Tomás? Javier Lucia, acá desde el piso de Cinefilia con Ale Venturini. ¿Qué tal, Javier, Ale? ¿Cómo les va? Hola. Acá estábamos, Tomás, estábamos hablando con Ale que cómo había surgido el documental, qué había pasado con eso, ya nos estuvo hablando y estábamos haciendo esta relación entre el equipo de antropología forense, pero más allá de eso, casi como una continuidad de genocidios, eso me parece interesante, ¿no? Cómo unificar lo que había sido el nazismo, la Shoah con
la última dictadura militar argentina, porque tiene como muchos componentes en los que de alguna manera se aunan, ¿no? Sí, sí, había una. A ver, nosotros cuando empezamos a trabajar con esta premisa que contaba Ale, o sea, teníamos este nombre Mengele, teníamos este hecho increíble que había aparecido el cuerpo y nadie sabía si era o no era, si era una treta, ¿viste? Una disputa internacional, los servicios de inteligencia por todos lados con este tema, se puede ver en los titulares. Y lo que une a toda esta cuestión, que encontramos un poco la vuelta de que, bueno, acá había una película, era este tipo que en realidad se lo tiene como un científico que produjo conocimiento, esa es la idea que tiene, produjo conocimiento pero con malos modos, digamos. Y descubrimos que no era así, que no había hecho un aporte científico, digamos, notable. Y por el otro lado está el equipo de antropología forense y en realidad su fundador, el tejano Clyde Snow, como decía Ale, con todos los otros científicos del mundo, que a partir de los restos de Mengele sí produjeron conocimiento científico. Bueno, esa ironía del destino, esa voltereta, digamos, que pegó la vida como para armar esta historia, a nosotros nos permitía unir el holocausto, por un lado, lo más oscuro del holocausto, con algo mucho más luminoso a partir de estos superhéroes sin capa que son los científicos que intervienen en este caso, digamos, y que después terminan interviniendo en la dictadura con los desaparecidos de la última dictadura militar argentina. Cuando veo un documental con material de archivo y demás, siempre es lo que les pregunto, porque sabemos que por lo menos acá es muy complicado, no tenemos memoria audiovisual, en general la perdemos, digo, desde no tener una cinemática para abajo, todo, como suelo decir ya siempre que hablo de este tema. ¿Qué pasa con todo el material de archivo allá en Brasil? ¿Cómo fue la búsqueda? ¿Cómo se consiguió todo eso para reconstruir este hecho? Que la muerte fue en el 79, si no me equivoco, y recién encuentran que puede ser Mengele, y entonces exhuman el cadáver y todo en el 85, digo, hay un montón de tiempo. Sí, si querés te cuento un poquito cómo se armó eso a Dale, nivel de producción de la película y Ale puede contarte cómo fue trabajar con los materiales porque Ale montó la película. dale. Eh, Nosotros teníamos esta idea de documental, que un poco con nuestros recursos magros en este momento, en este país, o sea, como con lo que contábamos nosotros, sabíamos que no iba a ser posible hacerlo, era como una de tantas ideas ahí en el tintero que estaban, y de repente encontramos el coproductor ideal, viste, esas cosas que no nos pasan habitualmente, pero pasó, y encontramos un coproductor que hizo entrar a uno de los canales que tiene O Globo en Brasil, Canal Brasil, y bancó, digamos, todo el rodaje en Brasil con el equipo técnico. Y además de eso, el convenio de coproducción incluyó todo el material de archivo que disponía O Globo. Bueno, O Globo es como gigante, digamos, ¿no? Tiene 24 televisoras 24 canales de televisión en 23 estados en Brasil. Tiene un nivel de archivo increíble, digamos. Y cuando entró eso en la coproducción, nosotros ahí entendimos que teníamos otra película, digamos, que el Claro. proyecto había pasado a otro nivel y que íbamos a poder aportar algo nuevo, algo distinto a todo lo que es temática nazis en Latinoamérica, digamos, podíamos contar algo mucho más traído hacia en el tiempo, en los 80s, con una cobertura de medios que la verdad que se había visto muy poco. Sí, exacto. Y ahí encontrar, bueno, cuando empezó a caer el material de archivo y empezó toda la cuestión judicial, en realidad no judicial, toda la cuestión de ellos, de la parte de legales, autorizar el material que nos permitían usar y etcétera, todo eso, digamos, pero cuando finalmente tuvimos toda la torta de material autorizado por O Globo, con Ale nos sentíamos como niños en una juguetería, porque era como, tenemos todo, lo que nunca pasa, ¿viste? Que siempre Claro, estás como tapando baches. Uy, exacto. ¿dónde tengo 3 imágenes? ¿Cómo las uso? Yo qué sé, yo había padecido mucho eso en mis documentales anteriores. Y acá era como, tenemos un montón de cosas, ¿viste? Y bueno, y ahí ya le puede contar cómo fue trabajar con esos materiales todos los días. ¿Cómo fue eso, Ale? Muy difícil, muy Cuando tenés mucho es difícil. muy difícil, cuando tenés poco es muy difícil, siempre es muy difícil. No, por un lado, a ver, hay que como clasificar los materiales. Por un lado teníamos todo esto que contaba Tom de Globo, eh, que estaba buenísimo porque además lo que nos pasaba acá, que no tuvo casi cobertura Claro. el caso. O sea, ni siquiera fue tapa de Clarín, Mm. por poner un diario que en ese momento estaba Era, primero. sí. Eh, y allá era todo el tiempo, noticieros, notas, periodistas por todos lados.
era una locura. Incluso New York Times, o sea, aparecen Sí, algunas aparecen. tapas de diario en la película. Entonces, todo ese material, que de alguna forma, como decía Tom, era divertido porque era encontrarse con algo totalmente desconocido y a su vez recontra variado que nos sumaba a la película. Después está todo el material del Museo del Holocausto de Estados Unidos que nos lo cedió, que eso sí tiene una densidad porque era mirar horas Mm, de la Shoah sí. buscando imágenes que no están tan quemadas. Claro, exacto. Buscando imágenes que además nos las puedan ceder, porque más allá de la coproducción y todo, siempre el presupuesto es ajustado en nuestro país. Y después las fotos que tenían el equipo argentino de antropología forense, que también nos las cedió. Bien. Entonces ahí pudimos armar todo, pero bueno, esto un poco lo comentaba el otro día. Tiene un costo emocional, todo el laburo con la Shoah es como terminás destruido. pero, Sí, sí, entiendo. pero bueno. Pero bueno, así se consigue un documental como Tras las huellas de Mengele que aportan material audiovisual no tan visto, volver a repensar algunas cosas en un tiempo además en el que la memoria otra vez hay que volver a apoyar los usos del pasado, qué es lo que sucede con eso, cómo se construye una memoria colectiva, social, histórica, política y demás. Digo, ahí en este momento aparece esto de Tras las huellas de Mengele, un buen momento. Sí, también buscar como la vuelta al asunto, porque Claro. es un tema recontra tratado durante años. Entonces, bueno, ¿de dónde nos podemos agarrar para reflotar esta memoria? Sí, sí. Y a su vez, cómo llegar desde la novedad al público, me parece que es un poco invitarlos a la reflexión. Totalmente, nada mejor en estos tiempos y nada mejor que ustedes que son los que hacen, inviten a los que están del otro lado, dónde y cuándo se puede ver Tras las huellas de Mengele. No sé quién de los dos toma la posta. ¿Tomás? Bueno, la película está en el Cine Gaumont por ahora, en 3 funciones, mediodía, tarde y noche, la última función 20-20 horas, que es un muy buen horario. Sí, Hoy vamos a hacer vamos a presentar la película. Va a estar toda la semana, esperemos que le vaya lo suficientemente bien como para que se sostenga en el Gaumont. Sabemos que es difícil, aumentó un poquito la entrada. sí, además. Estamos ahí, pero bueno, la van a pasar bien, a pesar de que el tema y Mengele es una cosa oscura y parece muy densa. La película está armada como un enigma científico, Sí. tiene mucho material de archivo, tiene muchas imágenes, filmamos en Brasil, tenemos entrevistados norteamericanos, tiene una variedad de elementos la película como para realmente no dejar en banda al espectador que se quiera meter a verla. No, totalmente, para llamar la atención. Muchas gracias por este rato, Tomás, Ale, con Cinefilia. ustedes. Gracias. Nada, hacemos una breve pausa, cosa de que pueda hacer un giro y me convierte velozmente en el crítico de cine. La cartera